Queridos amigos, queridas amigas, un privilegio estar nuevamente con ustedes en la casa de ustedes, en el auto, donde ustedes se encuentren. Gracias por dejarnos ser parte de sus vidas. Somos el programa Diálogo Abierto y es un privilegio para nosotros compartir este tiempo de estudio de la Palabra de Dios con ustedes. Vamos a iniciar como siempre saludando a nuestros amigos. Félix Chocan nos dice él que está algo delicado de salud y no puede asistir a la iglesia, pero está escuchando la lección, meditando en la palabra de Dios gracias a este programa. Un abrazo para ti, Félix. Saraí Flores, saludos pastor desde Yurimaguas, hermoso lugar, un abrazo para ti. Esther Guamaní también pide oración por su hermana Edith, estaremos orando por eso. O por ella. Feliciano Orezano dice amén y saludos. Clelia Plasencia, bendiciones queridos hermanos. Cándida Soriano nos saluda desde Aruba. Alicia Vázquez, que Dios los bendiga hermanos en Cristo, oren por mi familia. Lidia Carrizales nos dice un feliz santo sábado, pastores y hermanos en Cristo. Saludos desde Arequipa, distrito de Caima. Bendiciones mil desde lo alto. También bendiciones para ti. Y para ti que nos escuchas y que no hemos mencionado tu nombre, espero que te sientas representado en estas personas. Porque el Señor te conoce, el Señor desea lo mejor para ti. Y lo más importante de todo es que el Señor quiere que tú vivas con Él para siempre en el cielo, para siempre en esta tierra recreada que Él nos ofrece. Que el Señor pueda ayudarte a caminar, a transitar en este mundo de acuerdo a su voluntad, para que cuando Él vuelva, tú estés listo para irte a vivir con Él. Tú estés lista para irte a vivir con Él. Que el Señor te acompañe, que el Señor te pueda bendecir grandemente. Vamos a iniciar cantando. Cantar es bueno, así que cantemos este hermoso canto preparado para este trimestre. Yo nunca dije que tendrías oro en derredor, o que tú no sentirías nunca el frío ni el calor, pero prometí que nunca solo caminarás. Y te dije que este mundo nunca será tu hogar. No dije que no sentirías la oscuridad, tampoco que no lucharías con la soledad, pero prometí siempre a tu lado estar. Y también prometí junto a ti luchar. Promesa y la sabré guardar. Mi gracia es suficiente en tu necesidad. Mi amor será el ancla que te hará firme aquí. Es la promesa que te hice a ti. No prometí que los amigos no iban a fallar, o que al decidir seguirme a mí no se iban a burlar, pero prometí que nunca, nunca te fallaré. No, no, y que ante mi Padre nunca de ti me avergonzaré. Jamás te dije que la muerte nunca
nunca probarás, o que el fuego de la prueba nunca te alcanzará. Pero dije que mis brazos siempre te rodearán. Oh sí, también prometí secar cada lágrima. Oh, te prometí que iba a preparar lugar y cara a cara me verás por la eternidad. Con ángeles del cielo por siempre cantarás. Es la promesa que te hice a ti. Hacia atrás, aún en las tinieblas, yo seré tu luz. Ya nada en este mundo me separará de ti. Es la promesa que te hago a ti. Oh, es la promesa que te hago a ti. Ya estamos en la lección número 4. Estamos en la lección número 4 titulada Ver el rostro del orfebre. Qué bueno que estés con nosotros siguiendo semana a semana estos estudios. Acompáñanos a través del Twitter también de la Facultad de Teología, donde colocamos las lecciones diariamente. Acompáñanos a través del YouTube, del Facebook, en la radio Nuevo Tiempo. También estamos distribuyendo un bosquejo de estudio para que lo uses si tienes que repasar en tu iglesia. Acompáñanos en todas las redes sociales y usa los materiales que te estamos proveyendo. Ya está con nosotros también nuestro amigo ya conocido, el pastor y doctor Álvaro Rodríguez, para estudiar esta lección, una lección un poco compleja, una lección un poquito difícil, pero vamos a tratar de explicar y tratar también de hacer que sea un poco más entendible para nuestros amigos, ¿verdad? Haremos todo lo posible, apreciado Benjamín. Un saludo a todos nuestros amigos que nos acompañan. Síganos también en las redes sociales, tenemos ahí el Facebook, el Instagram. El Instagram también. Tenemos ahí el Twitter y el Facebook y también el YouTube, así que estamos ahí contentos de estar juntos para estudiar una vez más la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar para iniciar, ¿no es cierto? Por favor, Claro guíanos que en sí. esta primera oración. Ahí donde estamos vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tus bondades, gracias por tus cuidados y Señor, al abrir tu palabra, seas tú quien nos hables. Quédate con nosotros y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. El gran objetivo de Dios para la humanidad caída. ¿Cuál es ese gran objetivo? ¿Qué es lo que Dios quiere para el ser humano caído? Una pregunta fundamental para poder entender también por qué estamos donde estamos. Estamos estudiando acerca del crisol, de las pruebas, de los momentos difíciles que le toca vivir al pueblo de Dios. Y lo primero que tendríamos que decir es que todo tiene un inicio y todo tiene un final. La historia, desde la perspectiva bíblica, no es cíclica, sino es lineal. Tiene un principio y tiene un final. O sea, para entender bien, no estamos dando vuelta en lo mismo y en lo mismo, sino que partimos de un punto y nos vamos a algún otro lado. Y vamos a un final que el Señor ha preparado. No es, voy a poner un ejemplo quizá que pueda entenderse mejor, gente que cree en la teoría de la evolución te explica el posible origen de la vida, pero no te explican luego el origen del universo. Entonces van y hablan del Big Bang. Y el Big Bang es que la Tierra, en algún momento, un átomo o toda la materia junta explotó, por eso es Big Bang, ¿okay? Y está en expansión.
pero que en algún momento va a pasar el Big Crunch, que va a empezar otra vez a Juntarse. a juntarse. Y cuando termine va a haber otro Big Bang, ¿no? Otro Big Bang. Y es cíclico. Y luego y es cíclico, es cíclico. Se repite. Así es. La historia desde la perspectiva bíblica no es cíclica, es lineal. Tuvo un inicio, y, hablando desde nuestra perspectiva humana, y tendrá un final. Claro, ese final será la eternidad. Claro. Okay. O un fin, podríamos decir, un objetivo. También un objetivo. ¿Okay? Ahora, cuando inicia la historia en la Biblia, nosotros encontramos a Dios creando al ser humano, Génesis 1, 26, 27, 28. Nos dice que lo crea a su imagen, lo crea perfecto. Así es. ¿No? Pero, ¿qué pasa después de eso? Ok. En Génesis 1, 26 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. El fatídico capítulo 3 de Génesis nos introduce a la razón por la cual estamos donde estamos y estamos como estamos. Es la entrada del pecado. Cuando Adán y Eva permiten que bajo los engaños de Satanás terminen cayendo en desobediencia y por lo tanto se pierde la imagen de Dios en el ser humano, no por completo. Hay que tener eso en mente, porque hay algunas personas que creen que se borró por completo y entonces ya no habría vuelta atrás. La imagen de Dios se ha borrado, pero no por completo del ser humano, porque aún todavía podemos reconocer a Dios. Si se hubiera borrado por completo, no tendríamos la opción ni siquiera de poder acercarnos a Dios y ser conscientes de la existencia de Dios. Ahora, ese que Dios nos creó a su imagen, ¿qué significa? Significa, hay dos sentidos. Algunos sugieren que la imagen de Dios sí simplemente se queda en el contexto de Génesis 1 y dicen que el ser imagen de Dios tiene que ver con el hecho de ser mayordomos, porque Dios cuando los crea a su imagen los hace para cuidar, para ser administradores del planeta. Entonces algunos dicen, ok, así como Dios administra, el ser humano también ahora va a administrar. Esa es imagen de Dios. Pero cuando uno lee un poquito más en detalle, la imagen de Dios es a nivel del carácter también. Incluso es a nivel de la forma física. Claro, no somos exactamente, pero en algo nos parecemos también físicamente. Así es. Hay varios casos en la Biblia en los que Dios se manifiesta y dice, verás mi mano. O, perdón, mi mano cubrirá tus ojos, pero verás mi espalda, en Éxodo 33. ¿Okay? Cuando se presenta ante Moisés. Ante Moisés. Entonces vemos que Dios tiene forma, que no lo veamos otra historia, pero tiene forma. Nosotros somos a imagen de Él físicamente y también a nivel del carácter. ¿Okay? Tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de servir, tenemos esas capacidades que son... Parece que es el sentido que tienen estas palabritas hebreas que se usan ahí también, Demut, Selem. Sí, Demut y Selem, sí. El Selem tiene que ver más con la imagen física. La imagen en la estatua de Nabucodonosor era Selem, físico. Okay. Mientras que Demut es semejanza, parecido, a nivel intelectual, a nivel de carácter, a nivel de pensamiento. Entonces, esos dos aspectos están en el ser imagen y semejanza de Dios. Y en esos dos aspectos nosotros con el pecado comenzamos a degradarnos en algún sentido. Empezamos a involucionar, todo lo contrario a lo que la ciencia moderna proclama, que estamos evolucionando. Pero no estamos evolucionando, cada vez somos más salvajes. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. La Tierra está... a causa está padeciendo a causa del calentamiento global, porque el ser humano es cada vez más salvaje con la naturaleza. El depredador más grande de este planeta es el ser humano. Estamos destruyendo, estamos deforestando, estamos matando especies. Ahora, eso no es ofender a la humanidad, ¿no? Yo creo que eso es un simple reconocer la realidad. O sea, donde pasa el ser humano, prácticamente la vegetación acaba, los animalitos desaparecen. Así es terrible. Incluso, si uno mira hacia atrás, la sociedad misma tenía mejores y más valores que hoy. Y eso es claro. O sea, claro, antes no teníamos tanta tecnología, no tenían internet, no tenían wifi, pero eran gente que cuidaba más
a la persona que cuidaba el planeta. Ahora no importa nada. Claro, y nuestro desarrollo más bien nos lleva a acabar más fácilmente el planeta. Estamos acabando con nuestro planeta y de alguna manera con nosotros mismos. Vamos a leer un pasaje, Romanos 8:29 dice así, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto de que el Señor quiere que nosotros seamos hechos a la imagen de su Hijo? Ok. Cuando el ser humano cae, le empiezan a nacer hijos, ¿ok? Y fíjate lo que dice el capítulo 5 de Génesis. Lista de los descendientes de Adán. El día que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Pero mira lo que pasa con el versículo 3. Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo a su semejanza. Ya no hay imagen de Dios. La imagen de Dios. Es que ya la imagen de Dios, el carácter de Dios puesto en el ser humano, se trastocó. Claro, porque esto es después del pecado. Después del pecado. Si uno lee el capítulo 3 de Génesis, uno encuentra las consecuencias. Lo primero que provoca el pecado fue la alienación del hombre para con Dios. Porque lo primero que hace el ser humano es esconderse de Dios. Ya se alejó, ya se separó de Dios y se esconde porque tiene miedo. Y luego vienen los problemas de pareja. ¿Quién te dio? Tú, no, la esposa que tú me diste. Y empiezan ahí la acusación. Y después viene la muerte. Caín mata a Abel. Y después viene el adulterio y la fornicación cuando Lamec toma 2 mujeres. Y la maldad se multiplica. Y en el capítulo 6 era de continuo solamente el mal. La imagen de Dios se estaba eliminando de la persona, del ser humano. Aun cuando el ser humano físicamente todavía estaba medio parecido, pero ya intelectualmente ya estaba... el carácter empieza a degradarse. Entonces, cuando Romanos dice eso, ese es el propósito. Dios cuando dice predestinó, no es que los predeterminó inequívocamente, sino que el plan de Dios, a pesar del pecado, porque hay un plan de salvación, es que el ser humano retome la imagen de Dios. Ese es lo que Dios quiere hacer. Quiere restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Ahora, eso es, yo creo que un objetivo noble y que da dignidad al ser humano. Porque si nosotros recuperamos esa imagen, lo que va a ocurrir, por lo menos así pienso yo, es que vamos a saber el valor que tenemos. Vamos a ser conscientes de cuán valiosos somos. Es increíble. La Biblia también dice que los seres humanos se han degradado a tal extremo que comienzan incluso a apoyarse, incluso a sentirse inferiores a piedras, a palos, y los veneran, los adoran, cuando nosotros tenemos mucho más valor que todo eso, ¿no? Pero así es, la idolatría en el contexto bíblico, el profeta Isaías dice, ¿no?, que agarran un palo, lo moldean, lo visten, pero no habla, no oye y no ve. Y con la mitad del mismo palo dice, y después que hicieron hacen su comida, ¿no? Entonces, te degrada, esa perspectiva te degrada al ser humano. Dios quiere levantarlo, Dios quiere restaurarlo. El plan de Dios es restaurar al ser humano a través de los crisoles de la vida, ¿no? Ese es uno de los medios que Dios va a utilizar, que hemos ido estudiando ya y vamos a seguir estudiando. Y en el crisol, quien maneja el crisol es el orfebre. ¿Ok? Y de él vamos a hablar ahora. Bueno, toda la historia de la humanidad, entonces, una historia en la que Dios va interviniendo para tratar de restaurar esta imagen perdida. Nosotros ya estamos ahora, bíblicamente, casi al final de la historia de este mundo de pecado. Al final de la historia de este mundo de pecado, Dios está tratando de hacer una obra especial. El Señor Jesús, cuando estuvo en este mundo, Él contó algunas parábolas que hablaban de estos momentos y de cómo la humanidad estaría compuesta, ¿no? Cuáles serían los grandes grupos que dividirían a esta humanidad. Ahí en Mateo 25. En Mateo 25. Sí. ¿Podemos ver algunas de esas parábolas y las claro lecciones? Que sí. Rápidamente, por ejemplo, encontramos la parábola de las 10 vírgenes. ¿Ok? 5 son sensatas y 5 son insensatas. 5 guardaron aceite extra, 5
fueron negligentes, no guardaron aceite extra. Las 5 que guardaron el aceite extra finalmente entraron a las bodas, a la fiesta de bodas. Las otras 5, por su negligencia, no ingresan. En otras palabras, 5 se salvan, 5 no se salvan. En otras palabras, un grupo se salva, otro, porque alguien podría tomar literal eso de la mitad, ¿no? No es mitad, no es 50-50. Es un grupo entra a las bodas y el otro grupo no entra por su negligencia. ¿Okay? Luego encontramos... Y la característica, tal vez, para poder... ¿Por qué se salva un grupo y el otro grupo, por qué no se salva? Bueno, el Espíritu Santo es representado por el aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo a través de la historia bíblica. El profeta es ungido, los reyes son ungidos, pero la imagen es que reciban el Espíritu Santo. Ahora, al recibir el Espíritu Santo, el carácter es transformado. O sea, al final lo que nosotros miramos es el carácter, ¿no? Claro, uno dice, mira, Benjamín tiene el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que tiene el Espíritu Santo? No, yo no puedo ver el Espíritu Santo, claro, pero puedo ver su carácter. Sus reacciones, su forma de pensar. Su forma de vivir, de reaccionar, de actuar frente a la vida. ¿Ok? Ese es un asunto. Un carácter tendría que ser de justicia, veracidad, integridad. El carácter de Jesús, si queremos poner en los términos bíblicos, está difícil, representa, ¿no?, el carácter de Cristo. No es fácil eso, o sea, porque si uno analiza el carácter del Señor Jesús, no entra ni en melancólico, ni flemático, ni sanguíneo, Él es... Que por cierto, esas definiciones son tan extrañas, ¿no? Es como que encasilla al ser humano, ¿no? Pero el carácter de Cristo, podemos decirlo de varias maneras, pero el carácter de Dios es amor. Amor. Por amor es que el Señor hace todo lo que hace e hizo lo que hizo. Y nosotros debiéramos reflejar el carácter de Cristo, que es ese carácter de amor, benevolente, y bueno, ahí vienen todos los frutos del Espíritu, ¿no? Paz, amor, bondad, benignidad y demás, ¿no es cierto? Ese es el resultado de tener el Espíritu Santo. O sea, es el carácter lo que hace la diferencia entre estos dos grupos, ¿no es cierto? Y diría el Espíritu Santo que va a moldear el carácter. La presencia del Espíritu Santo moldeando el carácter. Así es, sí. Otra parábola más ahí nosotros también. Tenemos otra parábola, la del el juicio de las naciones, donde también el Señor presenta una historia de un rey que cuando viene va a separar a sus siervos, unos a la derecha y otros a la izquierda, así como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, ¿no? A la derecha está un grupo, a la izquierda los otros. A los de la derecha le dice, adelante, ¿no? Bienvenidos a mi reino, ¿okay?, que ha sido preparado para ustedes. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Es que cuando estuve desnudo, estuve hambriento, estuve en necesidad y demás, ustedes me atendieron. Y ellos van a preguntar, pero ¿cuándo te hemos visto, Señor Jesús, en tales situaciones? No, es que cuando lo hicieron a uno de mis pequeños, lo hicieron a mí. Y a los de la izquierda les va a decir, lo siento, ustedes no pueden entrar. Sorry, afuera, no entran. ¿Pero por qué no podemos entrar? Es que cuando yo estuve desnudo, hambriento en la cárcel, en necesidad, no me cuidaron, no me visitaron, no me atendieron. Pero ¿cuándo te hemos visto? Si te hubiéramos visto, hubiéramos sido los primeros. No, es que como no lo hicieron a uno de estos, a mí lo hicieron o no lo hicieron. Y afuera se le lloró y coger de dientes, ¿no? Entonces vemos que las acciones de un grupo y del otro grupo son determinantes. Pero esas acciones son acciones, no son meritorias. No es que, entonces voy a empezar a visitar un hospital para salvarme. Voy a empezar a atender a las viudas porque de esa manera voy a salvarme. No, son el resultado del carácter que el Señor pone a través del Espíritu Santo. Es interesante que ellos no son conscientes, ¿no? O sea, ellos parece que hicieron muchas cosas, pero dicen, pero nosotros no quisimos, Señor, ¿no? Por lo menos a ti nunca te hicimos nada. Él les tiene que aclarar las cosas para que se den cuenta, había sido así, ¿no? Así es. Es porque entendemos que este grupo entiende que el cristianismo, que el seguir a Dios, se refleja en buenas obras, no se refleja en simplemente intenciones o buenos deseos. O sea, tenemos una sociedad en el tiempo del fin, porque estas parábolas hablan de lo que va a ocurrir o de la sociedad poco antes de la segunda venida del Señor Jesús. Tenemos una sociedad con caracteres muy diferentes.
un carácter que está construido en base a la presencia del Espíritu Santo, de acuerdo al modelo dado que es el Señor Jesús, y un carácter totalmente distinto, ¿no? Por otro lado, tenemos una sociedad con gente buena, que ni siquiera es consciente de que es buena de forma natural, por lo visto, ¿no es cierto? Mientras que hay otros que tal vez son buenos fingidos, ¿no? Pero estos son buenos de forma natural. Hay otra parábola más ahí, en ese capítulo 25, que nos también ilustra otra cualidad más de esta gente. La parábola de los talentos, donde encontramos también un grupo de siervos que recibe de su señor una cantidad de talentos, de bienes para ser administrados. Y unos hacen lo que tienen que hacer, producen, mientras que en este caso uno de ellos simplemente esconde el talento y no lo hace trabajar. No lo produce. Y cuando vienen se dice, pero ¿por qué no hiciste algo? Aunque se hubieras metido en el banco, ¿no? Algo hubieras hecho para... No, se te quita lo que tienes y chao. Es que el desarrollo, podemos decir, del carácter, la parábola tiene que ver básicamente con dinero, porque los talentos en el contexto bíblico es dinero, pero cuando ampliamos la parábola a las capacidades, a los bienes que Dios nos da, tenemos que utilizar nuestros bienes para el Señor, no para guardarlos, ¿no? Entonces ahí también vemos que las personas que utilizan los talentos tienen las acciones de hacer funcionar, de hacer producir lo que se les dio. Bueno, eso quiere decir que en el tiempo del fin hay dos grandes grupos, ¿no? Un grupo de gente sabia con caracteres buenos, un grupo de gente productiva que hace cosas, produce gente buena de corazón, y el otro grupo totalmente diferente. Queridos amigos, estamos en una conversación muy interesante, pero vamos a mirar ahora un video de la Universidad Peruana Unión y luego de eso continuaremos con nuestra conversación. Somos una institución con más de 100 años de historia, aportando a la sociedad profesionales con principios, valores y excelencia académica para desenvolverse en el país y más allá de las fronteras, con estrategias y herramientas listos para alcanzar el éxito. Contamos con campus en Lima, Juliaca y Tarapoto, brindando una preparación integral en ciencia, tecnología, cultura y humanidades, formando ciudadanos comprometidos con las necesidades de la sociedad, su realidad y soluciones. Formamos parte de una red educativa con más de 100 universidades en todo el mundo, con convenios de cooperación nacional e internacional y movilidad académica, generando alianzas estratégicas de desarrollo e innovación con certificaciones que garantizan la calidad de nuestros procesos, buscando potenciar el crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Somos una casa de estudios diferente, que basa su filosofía en la cosmovisión bíblica cristiana, buscando que las personas estén listas para servir a Dios y a la sociedad, teniendo como promotora a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestros egresados son referentes por su calidad y profesionalismo ético y moral, los cuales ocupan importantes cargos de liderazgo nacional e internacional. Somos pioneros en el modelamiento de profesionales íntegros, misioneros e innovadores, promotores de la salud y el cuidado del medio ambiente, con responsabilidad social. Sé parte de la gran familia unionista. UPU. Profesionales con principios. Muy bien, esperemos que hayan disfrutado de este video, un video que muestra la Universidad Peruana Unión, un lugar donde muchos jóvenes se preparan para servir a la sociedad y también servir a Dios. Y de paso queremos invitarte para que puedas conocer este lugar. Y si estás en edad de estudiar en la universidad o estás para decidir qué vas a estudiar o dónde vas a estudiar, ponga la Universidad Peruana Unión como una opción importante en tu vida, porque
Es una universidad con muy buen ranking, además tiene muchas facultades y tendrás profesores que también desean servir al Señor y amigos que también te ayudarán a servir al Señor. Ven, conoce este lugar y con seguridad te recibiremos con los brazos abiertos en este lugar. Estamos hablando sobre el carácter, estábamos hablando de cuán importante es que nosotros reflejemos al Señor Jesús en nuestro carácter, pero esto es importante para nuestra salvación, o sea, yo para llegar al cielo, ¿tengo que reflejar el carácter de Dios o no necesito, igual me voy al cielo? Lo único que nos llevaremos al cielo es el carácter. Lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Es, ¿y si tengo mal carácter? No te lo vas a llevar, entonces no vas a ir. Pero eso hasta parece una mala noticia. Porque ¿cuántos seres humanos tienen buen carácter? Es que el carácter se puede desarrollar, Benjamín. Y el carácter se desarrolla a los pies de Cristo. Y en el crisol. Es como y con la ayuda del Espíritu Santo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Seguramente vamos a mencionar un poquito más adelante Apocalipsis 3 de la iglesia de la Odisea, donde se le pide a la iglesia comprar oro refinado en fuego. Y justamente es el carácter refinado por las pruebas. Y podemos pensar, por ejemplo, en Job. ¿Cuántos quisieran ser como Job? ¿Ah? ¿Cuántos quisieran pasar por lo que pasó Job? No, todavía no. ¿Cuántos quisieran ser como Job, que fue fiel al Señor y el Señor dijo, ¿no has visto a mis siervos? Tremendo, ¿no? O sea, que Dios saca pecho por un ser humano. Dice, ¿no has visto tú a Job? Ese es un buen hombre. Y dice que era perfecto en todos sus caminos. Era perfecto en todos sus caminos, ¿verdad? Que era como él no había. Y Satanás dice, no puede ser. A este lo hago caer, ¿no? Entonces vienen las pruebas y en el crisol de las pruebas Job sigue siendo fiel a Dios. Entonces el carácter que Dios quiere que desarrollemos es un carácter de fidelidad a Dios. Ahora es interesante que en el caso de Job, nosotros encontramos al final, en los últimos capítulos ya de Job, cuando él cierra, dice, antes, Señor, yo solo te conocía así medio de susurro, pero después de este crisol, después de esta experiencia, puedo decir que ya te veo con mis ojos, ¿no? Que ya entiendo más de ti. Es que experimentó el poder de Dios, vio la mano de Dios en su vida. Es lo que Ellen White dice, la experiencia real de la religión. Mire, entonces, volviendo a lo del carácter. El carácter, me dices, es indispensable porque sin un carácter bueno yo no entro al reino de los cielos. Y es importante. Ahora, Dios me ayuda a desarrollar ese carácter, también me estás diciendo. Sí. No me deja así desarrollar tú solito. Y ahora, hay que tener cuidado con carácter, con lo que es algunos piensan que el carácter es el temperamento. Este es renegón, este tiene mal carácter. No, ese no es el carácter, es el temperamento. ¿Algún renegón ver al cielo? Sí, varios. Porque eso no es el carácter. El carácter es lo que somos. ¿Ok? Y la dirección que tomamos también, claro, ¿no? Porque algunos capaz vamos a ir todavía con algunas cosas para mejorar, pero es que con una dirección correcta. Claro, lo que el Señor va a ver es la tendencia, que estemos en el camino correcto. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Él nos quiere poner el camino de justicia. Hay que dejarnos poner el camino de justicia. Siempre mejorando, siempre avanzando. Y yo creo que la vida del creyente debe ser un constante crecimiento de fe y santificación. Porque algunas personas hablan de Jesús como Salvador, pero nos olvidamos, y la Biblia es clara con esto, de la santificación. Dios es santo y tenemos que ser santo como es Él, es decir, buscar ser como Él. No es que lleguemos a tener la santidad de Dios, es inalcanzable, pero tenemos que buscar ser santos. ¿Y cómo? El libro de Deuteronomio que estamos leyendo en el revés por su palabra nos habla acerca de hacer lo que Dios dice, vivir como Dios quiere que vivamos. Y ese es el trabajo, la lucha que tenemos como creyentes de vivir en el camino correcto
desarrollando nuestro carácter, porque cuando uno decide hacer la voluntad de Dios, vienen las pruebas. El apóstol Pablo dice, el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerá persecución. No es que Dios quiere que nos persigan, pero este mundo está en contra del pueblo de Dios. Entonces, cuando alguien decide hacer la voluntad de Dios, van a venir las pruebas, van a venir las luchas, que Dios las permite para utilizarlas como el crisol para refinarnos, para que, alguien dijo ahí, somos oro en bruto, ¿no? Pero el Señor quiere hacernos oro fino, tiene que sacar la escoria. Las luchas, las pruebas, las vicisitudes de esta vida son las que Dios utiliza, como lo hizo con Job y como lo hizo con Moisés y con todos los hombres bíblicos y mujeres bíblicas. Lo quiere hacer también con nosotros. Para desarrollar desarrollar nuestro carácter con la presencia, el colirio, la presencia del Espíritu Santo. Estoy tomando lo de la iglesia de la Odisea, el oro refinado en fuego, que es las luchas, las pruebas, para refinar nuestro carácter. Ahora, es importante que nosotros veamos esto desde ese ángulo, porque estamos viviendo en el tiempo del fin, y el libro de Daniel, de paso, yo sé que tú has estudiado bastante el capítulo 12 del libro de Daniel, nos habla de un grupo de personas, no sé si especiales, pero bueno, estar al final de la historia de este mundo ya es especial, ¿no? Sí, son los famosos entendidos. Los entendidos, ¿no? Es un grupo bastante especial. Creo que no solamente está en Daniel, también capaz lo podemos encontrar en otros lugares, este grupo. ¿Qué características tiene este grupo que está justo antes de la venida del Señor Jesús, que pasan este momento de tribulación, ¿no? Así es, en Daniel capítulo 12 encontramos la aparición de estos personajes que para algunos llama la atención, que son los entendidos. En el versículo 3 dice, entonces los entendidos, algunas versiones te traducen como sabios. De paso que si fueran sabios, está medio en contexto de Mateo 25, ¿no? Porque claro, las mujeres eran sabias. Así es. Las que van... Así es. Y la sabiduría, es que la raíz es la misma. La sabiduría es fundamental, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Claro. O sea, el ser sabio es una cualidad que tienen aquí estos personajes. Dice, resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pone a los entendidos, o masculín es la palabra en hebreo, que tiene que ver, que aparece en Daniel, aquí en el versículo 3 y en el versículo 10. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Vuelven a aparecer. O sea, los sabios entenderán. Los sabios entenderán. Y estamos hablando aquí en el contexto de la gran tribulación de la cual habla Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, ¿verdad? Y será tiempo de angustia cual nunca fue. Claro, aquí hay que aclarar que esta gran tribulación, en este contexto, está bien al final, ¿no? O sea, estamos hablando de la última. Es la angustia de Jacob. Es ese grupo de creyentes que van a llegar a este momento, Ahora, ellos entienden, son limpios, son emblanquecidos, son purificados, justamente por la gran tribulación, con lo que veíamos un momento, ¿no? Las pruebas son las que permiten la purificación de los hijos de Dios. En el capítulo 11 también aparecen los masquilín, pero no en el contexto del final de la historia, sino en el contexto de la persecución que ejerce el cuerno pequeño contra el pueblo de Dios o el pueblo del pacto. Y también son mencionados allí en un contexto de persecución. Los masquilín, que es el grupo de creo que son los creyentes de esa época, que son perseguidos por el poder romano papal, para hacerlos desviar de la fe, aparecen también allí. Daniel, si vamos un poquito más adelante, en el capítulo 1, también es llamado entendido. Cuando dice el versículo 4 de Daniel 1, jóvenes sin defecto de buen parecer,
entendidos, o sea, es la misma palabra hebrea. Sabios, masquilín. Sabios, masquilín, en toda sabiduría, cultos, inteligentes. Así que Daniel fue un masquilín. Los hijos de Dios del tiempo de la persecución, de los tiempos y medio tiempos, siguiendo la narrativa de Daniel, fueron masquilín. Y ahora encontramos a los masquilín en los momentos previos al retorno de Jesús, el pueblo. Entonces yo creo que los masquilín son el pueblo leal a Dios, el pueblo de Dios que Él es fiel. Recordemos que a la luz de Mateo hay dos grupos, los sabios y los insensatos. Los masquilín en el contexto de Daniel y los que no lo son. y los impíos. Es el pueblo de Dios. Ahora, es interesante que aparecen en el tiempo del fin, y creo que eso los hace especiales porque van a vivir un tiempo que nadie más vivirá, que son los que verán al Señor Jesús venir. Bueno, todos verán al Señor Jesús. Pero ellos venir, sin ver la muerte, posiblemente sin ver la muerte, ¿no? Y son de hecho, son los que van a ver al Señor Jesús sin ver la muerte. O sea, van a ser como Enoc. Perdón, claro. Como Enoc. Que de paso, Enoc sería un tipo de esa gente, ¿no? Podría ser. Y Enoc podría ser un masculino sin ningún problema, porque Elías el carácter de él representaba. Y Elías también. Y Elías también, que sin ver muerte, ¿verdad? Entonces, creo que los masquilín son el pueblo de Dios que le es fiel. O sea, es una redundancia, el pueblo de Dios, porque no hay un pueblo de Dios que no le es fiel. Si no le es fiel, no es pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios que le es fiel, y en este caso, en el tiempo del fin. No quiero complicar mucho el asunto, pero en Apocalipsis nosotros encontramos fieles, también en el capítulo 1, Juan mismo, ¿no es cierto? En el capítulo 2, en las iglesias, no es que toda la iglesia sea infiel. En la iglesia de Éfeso tenemos fieles, tenemos en todas las iglesias gente fiel, ¿no? En la historia, ¿ya? En el capítulo 6 se nos habla de que hay un grupo de personas que ha sido perfecto y que están esperando a sus hermanos que van a ser perfeccionados todavía. Y luego llegamos al capítulo 14, que habla de los 144.000. En el 7 también se habla de los 144.000, pero en el capítulo 14 se nos dice específicamente que ellos son personas que tienen el nombre de su Dios escrito en la frente, que no se han contaminado con mujeres, que son personas que siguen al Cordero por donde va, que en su boca no ha sido hallada mentira. ¿Son el mismo grupo o es que estamos hablando de grupos diferentes? ¿Cómo ves tú eso? Me atrevería a decir, y es discutible incluso, podemos seguir dialogando el tema, pero me atrevería a decir de que el pueblo de Dios, los 144.000, que es el pueblo de Dios del tiempo del fin, son los masquilín también de Daniel. De Daniel 12. Sí, me da la impresión que son lo mismo, porque en Daniel capítulo 14, perdón, en Apocalipsis capítulo 14, cuando aparecen los 144.000, aparecen justo después de que se habla de una gran tribulación. Y luego se describe al final. Bueno, si uno lee el capítulo 13, claro, te das cuenta de la que ahí segunda viene bestia la marca de la bestia, la persecución. Una gran persecución, y luego se describe a los 144.000, que es el pueblo de Dios redimido del tiempo del fin. Y luego encuentras, después de los mensajes angélicos, encuentras al final la cosecha final de la tierra. Exacto. Entonces, muy similar a Daniel, tienes a los masquilín, que son los entendidos, los sabios, los que entienden, y los impíos, los dos grupos. Los 144.000 es el pueblo de Dios, y si vas ahí a la cosecha final de la tierra y la cosecha de la uva, estoy leyendo los títulos de esta Biblia, versículo 14 en adelante del capítulo 14, vemos la vendimia y la siega, que son los hijos de Dios y los impíos. Bueno, entonces, este es un tema para hablar muy largo, ¿no? Sí, es como para todo un trimestre. Como para todo un trimestre. Lo importante es darnos cuenta, creo, y queridos amigos ahí, que el carácter nuestro es sumamente importante.
No podemos simplemente descansar en nuestro laurel y decir, bueno, el Señor me ama y me va a llevar. El Señor te ama y te va a transformar cada día. El Señor te va a hacer cada vez más semejante a Él, ¿no? Y eso es lo que, el trabajo de Dios permanente en nuestra vida. Él nos ama y nos va a llevar, pero antes nos está transformando. Hay veces, como decías, en el crisol de este mundo, o tal vez al final incluso en la gran tribulación, pero su gran objetivo es la transformación nuestra a su imagen y semejanza. Así es, porque Él quiere restaurar en nosotros la imagen de Dios que fue perdida en el Edén. Ahora mira, nosotros estamos viviendo en una etapa proféticamente hablando, en una iglesia que según Apocalipsis tiene el título de la Odisea, ¿no? Hay muchas traducciones, hay propuestas para ese nombre, pero ¿qué implicancias tiene esto? Porque el capítulo 3 nos habla de una iglesia aparentemente tibia. Hasta Dios dice, voy a vomitarla de mi boca, ¿no? Entonces, ¿qué implicancias tiene esto? Es una llamada de atención, porque el pueblo del tiempo del fin debiera buscar reflejar el carácter de Dios en sus vidas, pero al mismo tiempo, como sabe que es la iglesia del fin, hay cierto orgullo. De hecho, la misma, digamos, si leemos un poquito el capítulo 3 de Apocalipsis, dice, tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. O sea, es autosuficiente. La iglesia del tiempo del fin corre ese peligro. De decir, como soy la iglesia final, entonces todo va a estar bien. Yo conozco la verdad. Yo sé del sábado, yo doy mis diezmos y mis ofrendas. Ya está, estoy listo. Yo guardo el sábado fielmente. A las 5:30 estoy bien bañadito y estoy cantando mis himnos para recibir el sábado del Señor. Pero dice la Biblia que, si uno lee el versículo 17, y no conoces que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. La autosuficiencia es contraria al carácter de Dios que quiere instaurar. Ahora, la ventaja o lo bonito, diría yo, es que el versículo 18 nos presenta la solución. Dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico. La riqueza del carácter, refinado en las pruebas, en las luchas. Vestidos blancos, que es la justicia. Y no es justicia, no es la justicia de ellos. Tienes que comprarlo de alguien. Alguien tiene que darte esa justicia. No es que tú vas a ganar justicia por tu propia cuenta. ¿Ok? Es la justicia de Cristo. Para cubrir la vergüenza de tus desnudez, para cubrir tu pecado. No podemos cubrir nuestro pecado. No es que si, no es una balanza, como digo, hoy día mentí y hoy día digo la verdad, se equilibra. Entonces, mientras más cosas buenas haga, voy a cubrir mis cosas malas y no es así. Es la justicia de Cristo la que nos cubre. Eso no significa que no hay que hacer cosas malas, que no hay que hacer cosas buenas. Hay que vivir así. El carácter lo va a mostrar. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. El colirio es también una imagen del Espíritu Santo, para que veamos la realidad y empecemos a vivir como Dios quiere que vivamos. O sea, la iglesia esta, porque es preocupante, ¿sabes? Yo miro, esta iglesia aparentemente es una iglesia que no va a colaborar mucho para que yo mejore mi carácter, ¿no? Porque todos los que están alrededor, medio tibios, autosuficientes, yo voy a estar ahí en medio y voy a volverme uno de ellos también. La iglesia tendría que colaborar para que yo también ahí mejore. Ahora, desde mi perspectiva, la Odisea no se queda ahí, ¿no? Porque el capítulo 14 justamente nos muestra a la verdadera la Odisea. Lo que pasa que habría que entender las 7 iglesias. Las 7 iglesias es la historia del cristianismo, no solo del pueblo de Dios, porque dentro del cristianismo están los que son fieles y los que no son fieles, los nominales y los verdaderos creyentes. Entonces, en el tiempo de la Odisea, la iglesia cristiana está en esta condición. El cristianismo en su totalidad. En su totalidad. Pero el pueblo de Dios refinado. El capítulo 14. Capítulo 14. Dice, son ellos y son los que tienen que anunciar, salid de ella, pueblo mío, ¿no? de Babilonia, que es el cristianismo
errado. El Ahora, cristianismo- si yo estoy en medio de ese pueblo del capítulo 14, pues hasta yo ya me vuelvo más buena gente, ¿no? O sea, mi carácter me ayuda. O sea, la iglesia colabora muchísimo en ese sentido para que yo mejore mi carácter. Sí, algunos, a ver, la salvación es personal, es cierto. Es decir, usted se va a salvar por lo que usted haga y viva según la luz que ha recibido. Pero al mismo tiempo es colectiva, en el sentido de que lo que yo hago va a influir. Es decir, si yo hago algo loable en el contexto de la comunidad de creyentes, el otro va a ver mi ejemplo. Y si hago lo malo, también lo va a ver. Entonces yo puedo influenciar para bien o para mal. Es lo que Pablo dice, que tenemos que ser aroma de salvación para salvación, como podría ser de muerte. Entonces, hay un elemento de que la salvación, mi aceptación de Cristo es personal, es individual, pero también ejerzo un papel en el cuerpo de creyentes. Claro, es interesante cuando el apóstol Pablo dice aquí en Efesios 4:11, ya casi para cerrar, porque el tiempo ya se nos está yendo, pero dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, hablando de los dones distintos que tiene la iglesia, a otros profetas, evangelistas, a fin, dice, de perfeccionar a los santos, Así es. ¿no? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego el versículo 13 me llama la atención, hasta que todos lleguemos a la unidad. Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, todos lleguemos a ser algo parecidos, en otras palabras, ¿no? O sea, la iglesia está también ahí para colaborar a que todos estemos juntos en ese camino, en la perfección. Es que el cuerpo de Cristo es uno, no es que cada uno es un cuerpito separado. Todos somos miembros del mismo cuerpo y por lo tanto hay interdependencia entre todos nosotros. Bueno, ojalá que como iglesia nosotros podamos cumplir ese objetivo, ¿no? De eso se trata. Claro, Hay que buscar. No es sencillo. No es sencillo porque todos pensamos diferente, tenemos diferentes perspectivas, venimos de diferentes contextos y lo que para uno le puede parecer correcto al otro no necesariamente. No estoy hablando de que sea bueno o malo, sino de hacer una cosa de una manera o de otra manera. Entonces hay que aprender a convivir, porque el apóstol Pablo también dice en Corintios 13 de que el amor todo lo puede, todo lo soporta, es decir, de que hay que aprender a aguantarnos entre nosotros porque tenemos nuestros... Y eso pule nuestro carácter Definitivamente. también. Nos mejora, o sea, el hecho de convivir con personas que piensan de forma diferente. Ayuda muchísimo a ver mejor el rol de la iglesia y el amor de Dios para con su pueblo. Bueno, queridos amigos, esta es una lección muy interesante. Espero que ustedes la estudien a profundidad porque, miren, el Señor nos hizo a su imagen. El pecado destruyó esa imagen. El Señor quiere que nosotros recuperemos esa imagen y todos los días trabaja para transformarnos a su semejanza, para hacer de nosotros personas que se parezcan a Él. Y la iglesia es una herramienta que Él usa, un instrumento que Él usa para que nosotros podamos cumplir este objetivo de forma más rápida y más eficiente. Por eso también es importante que te congregues, que te unas a la iglesia. El apóstol Pablo dice, no dejen de congregarse, júntense como pueblo del Señor. Bueno, estamos cerrando ya. Gracias por los comentarios, gracias por la conversación. Siempre es un placer conversar contigo, Álvaro, de verdad, es un privilegio. Igualmente, y espero que la gente también creo que así lo ve. Ojalá pongan un like. Bueno, síganos por las redes, hagan sus comentarios, esperamos hacer llegar también sus saludos. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Oremos, por favor. Padre querido, gracias te damos por tu palabra, gracias por el tiempo que nos das también para estudiarla. Gracias por tu mensaje, Señor, y gracias por la obra que tú haces en nuestras vidas al transformarnos cada día, al trabajar en nosotros y hacer de nosotros personas más semejantes a ti. Hay veces eso puede causar algo de dolor en nuestra vida, pero Padre querido, tenemos la seguridad de que todo será fácil si vamos contigo, si confiamos en ti y si creemos en tus promesas. Bendice a las personas que están detrás de las cámaras o escuchando detrás de la radio. Por favor, Señor, sé con ellos.
responde a sus necesidades, aclara sus ideas y permite que ellos también cada día sean transformados a semejanza tuya, cada día crezcan en santidad. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Un privilegio, queridos amigos, Dios los bendiga. Este ha sido su programa Diálogo Abierto y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.